Bueno, entonces, comenzamos. Por favor, vayan a su curso en Moodle. El curso en Moodle en el punto 5, hay una cosa que dice al final de toda la unidad, hay una cosa que dice robot de Office. Por favor, descargan ese archivo. En la última unidad, profe. Sí, en la última unidad. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Un momento, profe. Sí, señor. No, profe, puedes esperar un momento. Dale. Entonces, miren, básicamente queda en ese archivo. En ese archivo tenemos, por ejemplo, unos datos de ejemplo, donde tenemos, digamos, unas ventas, ¿ya? Y nosotros queremos pasar siempre, queremos enviar un informe de ventas, ¿sí? Digamos que yo aquí a esto, cada mes, o sea, esto es del este es del año 2019, varios meses, ¿sí? Cómo nos ha ido en las ventas, cómo va todo. Y entonces el próximo mes yo llego y agrego aquí un montón de filas y luego el siguiente mes otro montón de filas y así sucesivamente voy agregando filas. Y entonces simplemente quiero agregar las filas aquí. Ya tengo, por ejemplo, en mi hoja 3 el informe configurado y tengo un botoncito donde le digo voy a enviárselo a este señor que siempre me pide el informe cada semana, ¿ya? O cada día o cada mes o lo que sea. Entonces, eso es lo que llama una especie de robot. O sea, yo podría hasta configurar esto que en el evento de la hoja, que cuando cargue la hoja, entonces, o cuando cargue el libro, entonces envíe esto, o simplemente que primero actualice los datos, si eso fuera una conexión a una base de datos, y después esta tabla que es una conexión a una base de datos, entonces lea y haga actualice la tabla dinámica, o actualice el informe, y después de que actualice el informe, o sea, vamos a hacerlo pues sencillo, ¿sí? Pero pues se puede hacer lo complejo que uno quiera, porque todo se puede automatizar, ¿ya? ¿Cómo va a funcionar el que vamos a hacer? Vamos a crear primero un pequeño informe. Después de crear el pequeño informe, vamos a crear un código que primero va a crear esta primera parte de la izquierda donde dice código. Lo primero que vamos a hacer es aprender una función para cuando uno, por ejemplo, le tiene que poner nombres a a una hoja o a un archivo que va a mandar o que va a crear. Por ejemplo, automáticamente puede crear un PDF. ¿Y para qué hacemos esto? Por ejemplo, a ratos uno le pone espacios, comillas, entre paréntesis, cosas a los nombres de las hojas que no son compatibles con la creación, por ejemplo, de un PDF. ¿Ya? Esa es la primera parte que veremos acá, después de que creemos el pequeño informe. Y después de que creamos el pequeño informe, queremos, por ejemplo, crear un botón que nos lea, nos tome el área de impresión de una hoja de Excel específica. Después de que lo hacemos para una hoja de Excel específica, simplemente le decimos, ponemos un texto cualquiera, este es mi nombre aquí, o aquí le envío el reporte mensual, lo que sea. Copie una cuenta de correo, lea, tengo una ruta donde va a guardar un PDF, cree un PDF y luego ese PDF lo envíe por medio de un correo electrónico automáticamente. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer con este código. Es decir, eso es lo que se llama, el robot se le podría automatizar lo que más pudiera uno.
¿sí? O sea, existen robots específicos, por ejemplo, para Power BI, para sistemas, por ejemplo, sistemas de inteligencia de negocios de Oracle, de SAP, de todas las cosas. Pero pues nosotros podemos hacerlo en Excel, es decir, desarrollar eso en una empresa, por ejemplo, que tenga una base de datos en Access, si yo quiera conectarme siempre en una base de datos de Access o una base de datos MySQL o lo que sea, me puedo conectar a la base de datos, traer los datos y cada semana, cada día o lo que sea, generar un informe y simplemente mandarlo por correo. ¿Ya? ¿Hasta ahí en alguna pregunta de lo que vamos a hacer? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, pues obviamente en este caso los datos no están conectados a ninguna base de datos, simplemente yo puedo utilizar estos datos. Entonces, lo primero que haremos es convertir esto en tabla. ¿Alguien se acuerda cómo se convierte rápidamente un rango en tabla? Control Q, profe. Control Q. Ok, entonces acá le damos Control Q. Nos aseguramos que la tabla tiene encabezados. Hago clic en aceptar y le voy a poner como nombre a esta tabla aquí, simplemente para poder identificar siempre. Voy a poner como nombre ventas. Enter. Bueno, y si alguien por ahí se lo está preguntando y si no se los digo, uno puede, por ejemplo, conectarse a un modelo de datos que tenga, puede conectarse a una base, a una conexión que tenga en Power Query, puede hacerlo de muchas maneras, ¿ya? O sea, puede hacerlo desde cualquier fuente de datos que tenga Excel. Entonces aquí, vámonos a la hoja 3, y a esta hoja 3 le vamos a poner un nombre, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner como nombre Dash con D mayúscula. Entonces, por favor, me confirman cuando todos lleguen ahí. Primero convierten esto en tabla. Control Q, pues lo convierten en tabla. En el nombre de la tabla le ponen ventas. O si les gusta otro nombre, le ponen otro nombre. Y a esta hoja, sí necesariamente, para no tener que cambiar el código, pues ahora, o algunas cosas, pues le van a poner dash. Así como está aquí. De dashboard con la D mayúscula. ¿Listo? Y vamos a darle guardar para ya tenerlo ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, pero se me trabó el Excel y no lo he podido abrir, está como abriendo. Ah, ya. Bueno, hay una sugerencia que les hago siempre, no en esta clase, no en todas. Ustedes primero, cuando bajen archivos de internet, por alguna razón, Excel es un poquito tiquismiquis con las cosas que bajan a Excel de internet directamente. Entonces, primero tengan Excel abierto y luego traten de abrir el archivo, ¿ya? Porque al rato eso lo Sí. traba. Profe, ¿qué nombres que le ponemos a la tabla? Ventas. Bueno, entonces lo siguiente, ya todos llegaron ahí, excepto pues la compañera que se le trabó el Excel. Profe, ya abrió. ¿Me puedes recordar rápidamente qué es lo que hiciste? Mira, te paras en la hoja en datos, control Q, convierte esto en tabla. Primera parte. Ok. Segundo, a esa tabla le pones como nombre ventas. ¿Ya? Aquí en nombre de tabla le pones ventas. Y luego Ok. acá esta hoja, que es la que en tu archivo de decir hoja 3, le cambias el nombre a dash, D-A-S-H, con la primera D mayúscula. ¿Por qué lo hago así? Porque por acá, cuando vayamos a mandar el correo, ¿sí? Él va a hacer una comprobación si la hoja comienza por dash. Yo puedo ponerle aquí dash de prueba, dash, lo que sea, pero siempre va a mirar si las primeras 4 letras dice dash. Simplemente para que no mande cualquier hoja. ¿Ya? Entonces, si no es una hoja que dice dash, entonces, ¿qué va a suceder? Pues simplemente él va a salir acá y va a decir, si no se llama así, entonces dice seleccione un dashboard. Y el problema está en que en este caso sí friega con el tamaño, ¿cómo es que es? Es sensible a mayúsculas y minúsculas.
¿Ya? Aunque pues si lo ponen en minúscula, pues acá en el código lo cambian a minúsculas. Entonces lo siguiente que Ok, vamos a hacer, ok. ¿Ya todos van ahí? ¿Me recuerdas el nombre de la tabla, por favor? Ventas. Entonces, acá vamos a insertar una tabla dinámica. Le digo insertar tabla dinámica, pues para hacer un informe rápido. Y acá donde dice tabla o rango, pues le pongo el nombre de la tabla que acabo de crear. Escribo ventas. Enter. Entonces ya tengo mi tabla dinámica y vamos a hacer un informe muy sencillito. Simplemente la tabla dinámica y un grafiquito y listo. No nos vamos a complicar la vida con cosas extrañas ahí o con vueltas. O sea, ya la complejidad del informe ya usted la define. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a poner las fechas en las filas. ¿Sí? Y voy a poner aquí, voy a decirle que sola muestre, aquí en agrupar, solamente me muestre los meses. ¿Ya? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. O sea, que muestre los meses que hay. Y en esto voy a poner el total de las ventas. ¿Ya? Entonces, y aquí le voy a cambiar el formato simplemente para que se vea bien. Formato de número. Voy a poner aquí moneda y aceptar. Entonces lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean. Voy a volver a repetir lo que hice. Miren, aquí me arrastro fecha. ¿Sí? Y acá en agrupar, a ustedes les va a aparecer fecha y como con un signito aquí y demás, simplemente porque está agrupado también por días. Aquí en agrupar, le digo, solamente dejo meses, ¿sí? Hago clic en aceptar y luego arrastro. Aquí a sumatoria de valores, arrastro el total que aparece aquí y le voy a cambiar el formato a esto. Clic derecho, formato de número y le pongo moneda aceptar. Y ya tenemos una tabla aquí que va a ser la base del gráfico que vamos a meter en nuestro pequeño informe. Por favor, todos me confirman si van ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces en la tabla dinámica le digo gráfico dinámico y le voy a poner, por ejemplo, un gráfico de líneas. Aceptar. Y entonces él me va a mostrar aquí las ventas por mes, ¿cierto? Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo quitaste lo del más de los meses? Le haces clic derecho sobre uno de los meses, cualquiera, y acá donde dice agrupar, deja solamente meses. Ah, listo. ¿Listo? Y entonces aquí ya tenemos, digamos, una parte del informe. Profe, ¿cómo hiciste lo de la suma total para que apareciera eso? Para que apareciera la suma total o el signo de pesos. La suma total. Arrastro aquí a donde dice sumatoria de valores. Total, lo arrastro aquí a sumatoria de valores. Recuerden que en una tabla dinámica, lo que yo pongo aquí en el eje de categoría, el eje de leyenda, son los valores que me van a subdividir esto. Yo tengo 3 millones y pico de ventas, 3.700.000 de ventas. ¿Y cómo se distribuyen? Se distribuyen de esta manera. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Porque pues pongo aquí la fecha. Entonces aquí lo pone por meses. ¿Ya? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, aquí, digamos, categoría, entonces me va a mostrar por categoría cables, conectividad, energía, ese tipo de cosas. Pero en este caso el gráfico no quedaría bien así o no quedaría visible bien. Vamos a hacer una segunda tabla dinámica. Aquí me voy a parar en esto. Le voy a decir insertar. Profe, Dime. ¿cómo fue que sacaste el gráfico? Se para en la tabla dinámica, Ajá, análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico. Y se gracias. en el de líneas. También le puedo, por ejemplo, aquí poner, agregar, digamos, la etiqueta de los datos. Entonces me aparece esto, pero aquí pues quedaría muy montado, entonces no lo quito, lo pongo. O sea, juego lo mismo que cualquier gráfico de Excel. Puedo cambiarle, por ejemplo, el estilo, ¿sí? Ponerle este estilo, o este estilo, ¿ya? O este estilo. A ver cuál queda más chévere. Me profe, una pregunta, si se hace por la fórmula normal, ¿pasa algo o no pasa nada? Eh,
inserta un gráfico normal. No, a ver, la verdad es que no lo he probado, pero asumo que no pasa, no pasa nada. Lo que pasa es que es posible que no te quede como gráfico dinámico y no se vea afectado, por ejemplo, en el caso de que sea le pongas una segmentación, le pongas un filtro, lo que sea, te aparece, no te lo va a tomar. Pero si me Aunque, parece igual que lo tiene usted ahí, entonces indica que es no, dinámico. entonces no debe haber problema. Eso, yo te digo, la verdad es que nunca, siempre me meto al mismo sitio, Ah, ¿ya? listo. Gracias. Pero ahora lo probamos y miramos. La verdad no se me ha ocurrido. Entonces acá le digo insertar pivot table de nuevo. Es simpático que en español diga pivot table en vez de tabla dinámica. Y acá le voy a volver otra vez a poner ventas. ¿Sí? Enter. Y entonces vamos a crear uno por categoría. ¿Ya? Las ventas por categoría. Y acá le voy a poner todo también total ventas. ¿Sí? Y acá le digo clic derecho, formato de número, moneda, aceptar. Y entonces por acá voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo que me están diciendo ahora, insertar, le voy a poner un gráfico de columnas. Entonces miren que sí, él identifica que como la fuente es una tabla dinámica, lo puede poner de esta manera, ¿cierto? Entonces digamos, bueno, esto queda como feo aquí así, pero vamos a dejarlo así. Ya simplemente esto es un ejemplo para, ya ustedes en un caso real acomodarían las cosas de mejor manera. Sí, por ejemplo esto, digamos ¿ya? El título le podemos quitar ese título, a ver si mejora un poquito esto. El área de gráfico la podemos aumentar un toque, ¿ya? Bueno, digamos que ahí quedó. Y esto aquí le puedo cambiar a ver, aquí le voy a cambiar las propiedades a esto. Dar formato al eje. Yo creo que le puedo cambiar un file el tamaño por acá. Se lo voy a poner en 8. ¿Sí? Bueno, dejémoslo así. Obviamente en el caso de que ustedes fueran a hacer un informe, pues lo pondría más bonito, lo que sea. Entonces ya tenemos tenemos esta tabla. Entonces básicamente tenemos estos dos informes. ¿Sí? Yo podría agregar uno, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Podría hacerlo por tienda o podría hacerlo por producto, bueno, lo que yo quisiera. ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a seleccionar el rango aquí. Voy a seleccionar el rango aquí al fondo. Y voy a decir aquí en disposición de página, establecer área de impresión. Entonces, el área de impresión que va a hacer es este pedazo de aquí. ¿Cierto? Este pedazo que es el área donde tengo mi informe. Para que quede, digamos, entre comillas, más elegante, aquí en donde dice vista, perdón, sí, en vista, le quito las líneas de cuadrícula. Entonces ya me queda el informe, ¿cierto? Sin esto, aquí le voy a quitar, este simplemente nos marca el área de impresión, ¿sí? Profe, ¿cómo fue que hiciste lo del área de impresión? Seleccionadas, te vas a disposición de página y aquí le digo área de impresión. ¿Y cómo le quitaste la cuadrícula? Vista, líneas de cuadrícula. Aquí las pongo, aquí las quito. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces acá tenemos, ya tenemos nuestra área de impresión, lo que vamos a mandar por el PDF, ¿cierto? Esta área de impresión yo la puedo identificar de esta manera. Yo sé que el área de impresión va desde la B3 hasta la J31. Entonces, ¿cómo hago para tenerla escrita en algún lado? Pues, de nuevo, esto lo pueden tener ustedes en otro lado, esto lo pueden tener, yo lo voy a poner aquí, por ejemplo, en la L1, voy a poner esa referencia. Voy a decir que esto es igual y selecciono toda esta área de impresión. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para, por ejemplo, saber cómo se llama
este rango. Entonces yo puedo decirle que este rango es el área de impresión o simplemente puedo decir, o sea, este es un nombre, ¿ya? Que se llama área de impresión, ¿ya? O puedo decir aquí otra cosa, puedo decir esta celda de aquí es la J31 y esta celda de aquí es la B3. Entonces yo podría decir desde la B3, dos puntos, J31, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida. Como esto es un nombre que se crea, apenas yo tengo aquí, por ejemplo, aquí aparece área de impresión y él me muestra todo el área de impresión porque acabo de seleccionar un área de impresión. O puedo referenciarlo como B3 a J31. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas es un método válido. Ahora, vamos a... Profe, ¿Qué hubo? ese área de impresión es el que te deja acomodadas las hojas a la hora, valga la redundancia, de imprimir. Sí, si yo ahorita oprimo Control P, miren que aquí aparece lo que yo tengo, lo que está en el área de impresión, pero en este momento, ¿qué problema tengo? Que esto aquí está en dos hojas, ¿sí? Ya, ya te entiendo. Listo, profe. Gracias. Ve, profe, yo le hundo igual área de impresión y luego me aparece como otra tabla con un poco de ceros y como como la tablita ahí pegada. No sé, a ver. Mostrame a ver. ¿Le quito el igual? A ver, mostrame ahí. ¿Se le puede mostrarme ahí la pantalla? Es Ah, que no es que era para es que- darle enter, Joseph. Simplemente era para mostrar cómo se llamaba. No, él es así, Ah, tranquilos, tranquilos. bueno, bro, no, entonces ya. No, hágale que de pronto es un problema que tienen varios. No, es que estoy desde el celular, no. Ah, pues pucha. A ver, miremos a ver si pillo qué es lo que me está diciendo el hombre. O sea, vos hiciste esto, viste aquí igual. Creo que no Esto estás compartiendo, creo. dice desbordamiento. Ah, ya. Voy a compartir aquí. Pero si yo pongo esto, me aparece aquí desbordamiento. O sea, si yo hago esto aquí, porque simplemente él no me deja poner esto aquí, es decir, no me deja poner aquí el área de impresión. Si me pudieras Ah, ok. describir un poquito cuál es tu problema, porque no comprendí. No, me apareció como la misma tabla, pero rellena de puros ceros y ya. Sí, Pero como ya- que yo lo intenté hacer y eso es como intentar imprimir como esa tabla, pero pues no te imprime las gráficas. Es simplemente eso, pero pues no tiene ninguna relevancia con el ejercicio. Ah, listo. Listo, si yo hundo aquí Control P, aquí me va a aparecer ya la hoja como está configurada, ¿cierto? Entonces en este caso la vamos a cambiar, aquí le voy a poner tamaño, pues en el caso mío le voy a poner tamaño carta, ustedes le pueden poner también tamaño carta, orientación la van a poner orientación horizontal, ¿listo? Y ya me ha quedado esto aquí configurado, ¿sí? Para que, por ejemplo, cuando uno lo mande a imprimir, y yo no voy a mandar a imprimir en una hoja, sino que lo voy a mandar como un PDF, y ese PDF es el que le voy a mandar a alguien, pues entonces esto va a quedar aquí. Entonces yo le puedo poner acá configurar página y le voy a decir en el encabezado, por acá personalizar, o vamos a ponerlo bien en el pie de página, aquí pues queda mejor en el pie de página. Aquí le puedo decir, puedo poner en sección de la izquierda, puedo agregar la fecha, ¿ya? Y aquí voy a ponerle informe mensual. Y acá, sección de la derecha, elaborado por, y acá voy a ponerle Juan Pérez. ¿Ya? Y aceptar. Y aceptar. Entonces acá abajo me queda la fecha, informe mensual y elaborado por el nombre de ustedes. Ese profe, ¿dónde lo colocaste? Es que se me entrecortó un poquito. En configuración. Configurar página, encabezado de página, o encabezado y pie de página, le doy aquí personalizar pie de página. Si quiero la fecha, pongo arroba entre corchetes fecha o simplemente oprimo aquí insertar fecha. Es más fácil ahí.
luego pongo aquí informe mensual y luego elaborado por Juan Pérez. ¿Ya? Hago clic en aceptar, aceptar y ya me queda esto con este formato. Y si quiero ponerle, por ejemplo, puedo agregar, eso le puedo agregar imágenes, le puedo poner logotipos, le puedo poner lo que yo quiera dentro del formato de esto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, vamos entonces ahora. Les pregunto, ¿ya todos llegaron hasta acá? ¿O alguien se ha quedado atrás? Es más, yo podría, por ejemplo, jugar con esto, hacer esto, por ejemplo. Creo que quedaría mejor si yo le ¿Cómo pongo... que cuadraste para que se te viera todo en el área de impresión? Entonces me sale cortado. Mira, yo puedo jugar de varias maneras. Puedo cambiar, por ejemplo, aquí que dice yo, le cambié orientación horizontal, le puse orientación horizontal. Pero si aún así no te queda bien aquí en escalado, le dices ajustar en una página, ¿ya? O ajustar, o sea, si yo por ejemplo quiero que lo ajuste en una página, le digo aquí así, entonces él llega y lo ajusta y lo pone todo en el mismo alto y ancho. Si es muy grande, pues va a quedar chiquitico, pero... Uf. Luego por acá, ajustar a todas las columnas en una página. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, muchas columnas hacia la derecha, él lo va a ajustar todo en una sola página y hacia abajo se van a ir creando páginas. O la otra, todas las filas en una página y no importa si se van a crear columnas hacia la derecha. Si yo definitivamente quiero que quede solo en una página, entonces le digo ajustar en una página. Normalmente este gráfico, pues si yo lo pongo horizontal, pues va a quedar todo en una página. Otra cosa con la que uno puede jugar es, por ejemplo, con los márgenes. Yo puedo aumentarle márgenes o disminuir márgenes. Por ejemplo, decirles margen estrecho, entonces va a quedar aquí así, o le puedo decir el margen normal, que es este margen de aquí. ¿Ya? ¿Está ahí? ¿Ya lo pudiste lograr? ¿Lo lograste hacer? Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, es que de curiosa intenté meter una imagen, pero me cubre como toda la pantalla, o sea, yo pensé que salía como chiquitica, pero me cubre como todo. ¿En dónde la metiste? En la sección de la derecha del pie de página de abajo. A ver. Vamos aquí. Control P, configurar. Aquí lo metiste. Personalizar Ajá, pie de página. Aquí. le metí a la derecha. Entonces, insertar imagen, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, aquí le voy a poner logo. A ver qué aparece logo. Entonces, digamos, voy a poner este logo. Insertar. ¿Ya? Entonces, me aparece aquí imagen. Hago clic en aceptar. Aceptar. Entonces, aquí. Pues mi chica. Sí lo pone todo en el fondo. A ver, yo miro una cosa. Control P. Lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que hay que hacer es Tener la imagen ya chiquita. sí, tener la imagen más pequeña, porque esa imagen debe ser grandotota, grandotota. ¿Sí? Entonces, quitémosla ahí. Jugar con una imagen que sea pequeñita. ¿Ya? O lo que Ok, uno puede hacer es esto, mira. Lo que uno puede hacer es esto. Si uno quiere poner una imagen, por ejemplo, un logotipo, le dice acá insertar imágenes en línea. Y entonces vuelvo a buscar aquí logo. ¿Sí? Entonces inserto el mismo logo. Miran que es inmenso. ¿Qué hago? Lo cojo y lo pongo más pequeñito. ¿Sí? Voy poniendo cada vez más pequeñito. Y aquí está, por ejemplo, esta imagen, no sé qué. Borramos esto y yo voy a ponerlo, por ejemplo, aquí abajo, si fuese el caso. Entonces ya cuando aparece el control P, bueno, aquí lo tendría que ajustar aún más, ponerle márgenes diferentes o alguna cosa, o establecerlo dentro del área de impresión. ¿Ya? Ok, Entonces aquí, por ejemplo. gracias. Ok.
Aquí, por ejemplo, donde está saliendo es porque está por fuera del área de impresión. Si yo le aumento el área de impresión, por ejemplo, hasta aquí, luego acá, esto aquí, le digo B3, digo disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión. Ya cuando le doy control P, ya me va a aparecer ahí el logotipo, ¿vale? Bueno. Ok, profe, Entonces, gracias. esto sería B33. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro informe, ya lo queremos enviar. Entonces podemos hacerlo de varias maneras. Uno puede crear automáticamente un PDF. Entonces vamos a ir a Visual Basic, hundimos Alt F11 o nos vamos a Programador y Visual Basic. Y en Visual Basic insertamos un módulo. ¿Ya todos llegaron ahí? Sí, profe, ¿cómo lo nombramos? El módulo lo va a dejar, pues pueden ponerle, pongámosle aquí como nombre robot. ¿Vale? Vale, profe. Lo siguiente que van a hacer es esto. Van a irse a su disco a su computador, ¿cierto? Y en disco C van a crear una carpeta que se llame robot. ¿Para qué es eso? Para guardar, y primero para facilitar la ruta y segundo para guardar los PDFs. Por ejemplo, aquí yo estaba haciendo unas pruebas, entonces, por ejemplo, aquí me aparece este dash, que es un dash que yo estaba haciendo con estos mismos datos y es un PDF que yo creo automáticamente, ¿ya? Aquí yo tengo esto y crea automáticamente el dash. Entonces, ¿qué hago? En el disco C, hago clic derecho, nueva carpeta y le pongo como nombre robot. Voy a borrar esta. Lo voy a hacer acá para que lo vean. Y clic derecho, nueva carpeta, y le pongo como nombre robot. Enter. ¿Vale? Listo, bro. ¿Listo? Entonces nos vamos a Excel. Y en Excel, en donde dice código, vamos a copiar los dos primeros códigos que hay, donde dice function remove specials y el otro que se llama sub impr o imprimir. Entonces seleccionan, copian todo esto. Y le doy copiar y lo voy a pegar en Visual Basic. Ahí le va a aparecer un error y ya les voy a decir cuál es el error. Entonces, acá yo tengo primero una función que lo que hace, y esto es algo que les sugiero que siempre lo hagan, si van a mandar a imprimir, por ejemplo, un PDF, y es que utilice una función que le quite caracteres raros al nombre. Pues como les digo, alguien puede poner, ustedes pueden poner ahí un nombre que es ponen un slash o ponen un paréntesis o algo que luego el PDF no va a aceptar como nombre. Esta función es bastante sencilla. Lo que hace es que él crea un xchars, que son los caracteres, y tiene un i que va a ser un contador. Entonces usted pone aquí, por ejemplo, si quiere agregar algún carácter, lo puede seguir agregando aquí. Yo puedo seguir agregando caracteres aquí, todos los que yo quiera, pero está el de hashtag, pesos, porcentaje, abre paréntesis, cierra paréntesis, elevado, asterisco, ampersand, backslash, signo de admiración, de nuevo signo de porcentaje. Entonces, ¿qué hace esto? Él va, por ejemplo, él empieza. ¿Cuán largo es esto? Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que como 12 caracteres. Entonces, él va a ir desde 1 hasta el largo que tenga esto. Y entonces, él va a empezar a decir, reemplace en el string, que es el string, la palabra o el nombre que yo meto ahí. O sea, en una función, acuérdense que yo quito, él por ejemplo, él tiene, es lo que yo le meto a la función, y él empieza, sáqueme de esta cadena que hay aquí, el primero, porque es 1,1. Mit es como extraer. Entonces le doy una cadena de caracteres y le digo, sáqueme el 1,1. Y entonces luego cuando llega a 2, entonces sáqueme el
el 2,1, 3,1, 4,1. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Cuando recorre toda esta cadena de caracteres. Entonces, podemos probar esta función acá en Excel. Voy a poner aquí una palabra. Digamos, voy a poner algo que diga K y voy a ponerle aquí un signo de admiración, li, y signo de esto, ¿ya? Y entonces le digo acá igual, y ya me olvidó cómo es que se llama la función, se llama remove special, aquí le pongo remove special, y acá pues selecciono esta celda y ya me deja aquí solamente Cali, ¿ya? Entonces lo que hace esa función es quitarle esos caracteres diferentes o que no son compatibles con algunas aplicaciones o con algunos nombres. O sea, es posible que esto me lo acepte Excel como nombre, ¿sí? Pero entonces lo que hace esto es quitarle esos caracteres especiales, ¿sí? A el texto, ¿vale? ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ahí pues simplemente es un loop que llega y cuando ya termina, entonces simplemente dice el resultado de la función es el string ya limpio. Aquí, ¿qué es lo que está saliendo como error? Acá, por ejemplo, lo primero es que esto debe quedar sin la comilla ahí, ¿ya? Entonces aquí, el nombre del rango, ¿sí? ¿Cuál es el rango? Voy a poner acá el rango que voy a utilizar, que en este caso es de las celdas, aquí está, de las celdas B3 a J33. O podría escribir área de impresión. El problema con usar área de impresión o con a no ser que el nombre yo se lo ponga diferente, es que este área de impresión tiene entonaciones, miren que tiene las tildes. Eso dentro de Visual Basic, como en el Visual Basic no entiende español, sino que trabaja en inglés, es posible que me genere un error. Entonces voy a ponerle aquí B3 a J33. ¿Por qué le puse J33 si ustedes les tenían otro tamaño, por ejemplo? Es simplemente porque le puse este logo ahí. Entonces para que lo incluya, pongo B3 a J33. Entonces acá digo, el rango va de B3, 2 puntos, J33. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Vamos creando un sub que va a imprimir. Creamos dos variables, num1 y num2. ¿Para qué pongo num1, num? Para sacar el nombre de la hoja activa, ¿sí? Luego acá le digo num2, ¿qué es? Ese nombre de la hoja activa, quítele todos los caracteres especiales. Esto, ¿para qué le pongo CSTR? ¿Se acuerdan? Por allá en otra clase que vimos una cosa que se llama CDBL, todo lo que son funciones de conversión. Entonces yo las pongo, son C, en este caso CDBL lo convierte a doble, CIN lo convierte a entero. Y este CSTR lo convierte a un string, a una cadena de caracteres. Entonces le estoy diciendo, vea, en la hoja que tiene este nombre, aquí la estoy extrayendo, del rango B3 a J13, expórtelo a un formato específico. El tipo va a ser XL-Type PDF. La ruta, entonces ahí es donde yo voy a poner la siguiente instrucción. Entonces yo acá, si ustedes se devuelven Excel, por acá está el código. Vamos a irnos al código que está aquí a la derecha, ¿sí? Y acá van a copiar este que dice, si ven que acá dice file name, ruta, entonces le van a poner acá esto de acá. Lo copian, ¿sí? Y lo pegan en Visual Basic. Este de aquí. Control B. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que lo va a cargar en una tabla que se llama robot, le va a poner el nombre
que tenga la hoja corregida con estos y lo va a convertir en un PDF. La calidad va a ser estándar. Include doc properties. ¿Qué significa eso? Que va a incluir las propiedades esas que acabamos de crear del área de impresión, ¿sí? Ignorar áreas de impresión falso de la 1 hasta la 4. Esto si, por ejemplo, tuvieran más hojas, ¿sí? Pueden dejarlo ahí. Y Open After Publish es eso que se les abre el PDF apenas usted crea esto. Voy a probarlo acá a ver si no sale un error. Y si lo sale, pues entonces podemos corregirlo. Entonces miren que aquí esta página, que es la página activa, me apareció en el PDF. ¿Ya? Y apareció con el nombre de la hoja. Entonces, por favor, asegúrense de que por lo menos este rango puede ser diferente en lo de ustedes. Pero esta parte debe ser igual. Y esta parte debe ser igual. O sea, el nombre, la hoja activa, nom2, remove ¿Se special. lo dimos para probarlo, profe? Solo Ya lo lo, dejé. sí, solo lo ejecutan. No me sale un error. Ah, ya. La comilla es... Profe, ¿y esto por qué termina como cada línea en coma y guión bajo? Y por ejemplo, antes del igual hay 2 puntos. Es porque es una continuación, porque si esto no lo pusiéramos así, entonces yo le tengo que decir export, fix, format y poner luego type, tal cosa, luego file, o sea, sería como una línea gigantesca que va hasta el final. ¿Ya? No, o sea, siempre Esto que lo no que se hace puede es como como- una continuación de la línea, ¿sí? O sea, esto es como que Ah, fuera una sola línea. O sea, la línea empezaría aquí y terminaría acá. ¿Ya? Y siempre que use esa función, tengo que colocar todos esos como criterios. Sí, ahí, sí. Y pues, y los parámetros cambian, ¿no? Tú le puedes poner alta calidad, puedes decirle que omita el área de impresión. Si por ejemplo acá le dice ignorar áreas de impresión, le pongo true, él las ignora. ¿Sí? Profe, ¿Qué hubo? Ah, listo, profe. hay que colocarle, hay que definirle en alguna parte del código como la hoja o algo así, porque yo le di en ejecutar y me salió, fue como en el PDF, pero como lo del código. Sí, lo que pasa es que aquí estamos en la hoja activa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace Bueno, uno para que eso no le salga? Entonces, hace lo siguiente. Se va aquí a Excel y en la hoja donde quiere que corra el macro, entonces aquí le pone el botón. ¿Sí? Entonces yo me paro acá y le digo, espérense un momentico, yo corro esto. Esta vaina debería poderse poner a un lado. Le voy y le digo aquí en programador, póngame un botón, ¿sí? Pongo este botón y le digo, córrame esto. ¿Ya? Como el botón está aquí y la hoja activa es esta, pues entonces va a correr esto, ¿sí? Uno podría hacerlo cuán sofisticado quisiera. Uno podría crear una lista de hojas y decirle que saliera un mensaje o un formulario que sacara la lista de hojas y uno pudiera chulearlas o hacerlo. O sea, complejidad la que uno puede, pero la cuestión es desarrollarlo. Pues no es difícil, pero es desarrollarlo. Pero este botón ya está en la hoja activa que yo necesito. Entonces, cuando vendo este botón, él llega y carga y me hace el dash que yo quiero que me imprima. ¿Sí? sí, profe, yo. Pero a mí me aparece, Profe, Dime, a mí me aparece un error. ¿qué error le aparece? Pues me aparece, o sea, me aparece como en rojo todavía todo ese pedazo. Tal vez te falta una coma. No, eso, le falta las comillas. A mí me pasó lo mismo. La Antesito del... comilla, la coma o el guión bajo. ¿Quieres que Antesito, miremos? Ah, ya. No, ya. ¿Ya? Sí, gracias. profe, Dime. cuando yo corro la macro desde el código, o sea, me aparece el PDF, pero cuando puse el botón ya me aparece un error. ¿Qué error te parece? ¿Puedes mostrarnos o estás en el celular o cómo estás? Estoy en el celular, pues si no, quieres les muestro desde el celular Bueno, dale a ver. a pantalla del computador.
Listo, dale, a ver, yo voy a dejar de compartir y tú compartes tu pantalla. Ahí estás viendo, profe. Y pues muy chiquitico. Acércalo, ¿qué error dice? Léeme el error. No, es un número y en negativo, menos, no, número grandísimo. ¿Y no puedes compartir la pantalla desde el celular? Voy a meterme al Zoom desde el computador y se los comparto. Ok. Bueno, mientras ella llega, sigamos acá un momentico. Listo. Entonces, ¿cuál es la siguiente? O sea, la idea es que ya tenemos ya podemos crear nuestro PDF, ¿cierto? Él ya crea el PDF automáticamente. Entonces, el siguiente paso va a ser este mismo rango, enviarlo por un correo electrónico, ¿ya? Entonces, digamos, lo siguiente que vamos a hacer aquí, en la M1, vamos a poner un correo electrónico. Yo voy a poner este, por ejemplo, alfajardot@gmail.com, ¿sí? Para saber que este es el correo que lo voy a enviar, ¿ya? Esta es la dirección de correo a la cual voy a enviar ese correo. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, yo podría hacer una lista y decirle, ir corriendo el correo y hacer un loop. Y entonces tengo 20 correos, entonces voy al primer correo, luego al segundo correo, tercer correo, mandarle el mismo informe, ¿ya? O sea, podría hacerlo de muchas maneras. En este caso lo vamos a enviar a un correo inicialmente, ¿vale? Listo, bro. Entonces nos vamos a Visual Basic. Perdón, en Visual Basic nos vamos primero aquí a código y vamos a copiar este sub mandar correo. Entonces voy a seleccionar aquí sub mandar correo. Lo copio. Y me voy a Visual Basic. Y lo pego. ¿Ya? Y aquí voy a quitar en un momento esto. Yo voy a quitar esto. Primero voy a hacer un cambio aquí. La hoja donde está el dash, le voy a poner un nombre interno. ¿Para qué le voy a poner un nombre interno? Para asegurarme de que siempre escoja esa hoja, ¿sí? Por el momento. Es decir, yo puedo decirle, si yo siempre voy a tener el dash en la misma hoja, pues entonces le doy un nombre interno aquí. Le pongo result, por ejemplo. ¿Listo? Y entonces cuando yo le... ¿Qué hoja es? Espérate. ¿Qué hoja es esa? La hoja del dash. Voy a ponerle zoom. Ok. Acá donde dice dash, la que tiene nombre de dash, aquí en el cuadro en nombre, le puse como nombre result. ¿Sí? Qué pena, estaba muy chiquito. Listo, profe. Sí, es que a veces no se ve. Sí, queda muy chiquitico ahí en la pantalla. Entonces acá tenemos ya el código. Voy a ponerlo solamente el código para mirar este código nada más. O sea, aquí en este botón de abajo donde dice ver procedimiento, entonces empezamos. Tenemos una creación de variables. Por ejemplo, core va a ser el correo que a donde lo vamos a mandar. La ruta donde vamos a guardar un valor ahí para una ruta donde vamos a guardar el PDF. El nombre va a ser el nombre de la hoja. Si ustedes ven aquí dice activesheet.name. Luego acá volvemos a correr el mismo que hicimos cuando creamos el PDF. ¿Ya? Cuando Profe, hacemos... Dime. pero entonces uno ahí le puede cambiar ese nombre de arriba o sea, exclusivamente por el nombre de la hoja en la que va a estar lo que queremos sacar en PDF. ¿En dónde me dice? Aquí. Ajá. Sí, yo podría ponerle el nombre de la hoja. Lo que pasa es que a ver, te cuento un poquito la historia. Esto es un proceso que yo hice a una persona que necesitaba, por ejemplo, enviar 100 correos, ¿sí? 100 informes diferentes
recibía los datos por internet, él llegaba y cargaba automáticamente a Excel los datos de unos archivos y luego creaba, por ejemplo, para cada producto creaba una hoja y cada hoja llegaba y tenía que mandárselos a distintas personas. O ¿Ya? sea, que le asignaba la macro a cada hoja y así le Ajá. corrían todas, ok. Entonces, sí, entonces lo que pasa es que esto, pues aquí está simplificado un poquito porque él va y el macro original que hacía, tomaba iba recorriendo hoja por hoja, e iba leyendo el nombre de la hoja y iba gritándole los caracteres especiales, porque ¿qué pasaba con eso? Él recibía los datos y entonces los recibía como de un sitio donde vendían las cosas y decían, estos productos se los debe mandar este informe se lo debe mandar a tal persona, ¿sí? Y entonces cuando él leía el nombre, él creaba la hoja, entonces aparecía, digamos, distribuidora Pepito, ¿sí? Entonces en distribuidora Pepito le ponían un símbolo, le ponían una cosa, entonces simplemente la hoja se queda con el nombre de distribuidora Pepito o dash distribuidora Pepito y yo tenía que quitar los caracteres especiales. Entonces, lo que hacía uno era que creaba muchas hojas porque cada archivo venía de distribuidora Pepito, distribuidora Juan, distribuidora El Sur, lo que sea. Entonces, y cada producto entonces tenía que ser metido dependiendo, ya cuando él corría eso, pues entonces había otro proceso donde juntaba por ítems y lo metía en uno en una parte y otro en otra parte y luego sumaba todas esas ventas. Bueno, era un proceso largo que ellos tenían que hacer y que se mejoró con un medio macro. Entonces, a tu pregunta es, si yo siempre voy a tener ese nombre, entonces simplemente esto, pues yo lo puedo simplificar y decirle que el nombre de la hoja es una hoja específica, ¿ya? Se llama Ah, vale. sheets, hoja tal, si esa es una sola hoja. Si son varias hojas, entonces lo que uno hace es que lo voy a recorrer y voy a mirar el nombre de la hoja activa. Y acá, pues obviamente le quito los caracteres especiales. Y este prep, que ya ahora con lo que vamos a hacer, pues va a sobrar, pero bueno, ¿qué era esto? Era simplemente que cuando yo creaba, ¿qué pasaba? Por ejemplo, si uno mandaba, lo que les pasa ahora con el PDF, que hundían el cargar PDF, entonces les aparecía la hoja de código o les aparecía la hoja de instrucciones. Entonces, ¿qué pasaba? Él quería era, no, yo quiero que me asegure que solamente mande los informes, ¿sí? Entonces, él mira, Meet, ¿qué hace? Es un extrae. Toma el nombre, ¿cierto? Como el nombre, pues no importa si tenga caracteres especiales o no, los primeros 4 caracteres del nombre, ¿sí? Empezando desde 1 hasta 4, debe tener las letras DASH, ¿sí? Para que siempre mandara los informes como los dash, no fuera a mandar información ahí que no tuviera sentido, una página ahí con unos números que no tenía mucho sentido o con códigos que no estaban metidos ahí. Entonces, esta es la primera parte. Creamos una ruta donde va a estar el correo, o una variable donde está el correo, una variable donde vamos a meter el nombre, aquí el nombre corregido, y ese nombre corregido lo usamos luego en el PDF que vamos a crear. Y aquí hay una variable que se llama verbo. Verbo es lo que escribían ahí. Entonces escribo aquí el texto. Entonces puedo ponerle aquí como texto. Ah, bueno, y algo que les quería contar. Esto que ustedes ven acá, este formato, yo podría ponerlo en formato de texto plano y entonces queda muy feo, ¿ya? Realmente queda muy feo. Pero yo puedo escribirlo en formato HTML. El HTML es bastante sencillo de aprender, pero si por ejemplo a ustedes les interesa aprender el HTML, por acá hay un sitio, en esa hoja está, una cosa que se llama www.w3school.com. Si usted se mete a esta dirección, y esto también hace parte pues de mi meta con estos cursos, es que ustedes tengan esa capacidad de autoaprender muchas cosas, porque eso, aprenderlo todo en un curso es complicado. Este W3 School, ¿lo están viendo? Sí, profe. Por Sí, profe. ejemplo, está en inglés, pero tiene una ventaja. Por ejemplo, yo puedo aprender HTML, puedo aprender Java, ¿sí? Puedo aprender Python si es necesario, puedo aprender SQL si quiero aprender SQL, puedo aprender JavaScript, puedo aprender CSS, puedo aprender
aquí es obviamente HTML. Y es muy bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto simplemente le explica a uno todo, ¿sí? Le va explicando a uno cómo se va creando y es práctico. De una vez le va diciendo cómo, cómo poner, por ejemplo, aquí digamos qué me puede faltar, ¿sí? Dice esto, aquí me está faltando esto acá, ¿ya? Entonces le digo submit answer, entonces le digo show answers, bueno, aquí por ejemplo quedó, le faltó título, entonces no era eso, sino poner el título. O digamos, cualquier cosa usted lo puede empezar a estudiar y tiene como probarse, acá le hacen un quiz, entonces es muy chévere esta página para aprender todo este tipo de cosas que son más que todo para la creación de páginas web. Entonces, digamos, es algo que les quería mostrar. No sé si alguien lo conocía, imagino que alguien lo podía conocer. Es totalmente gratuito. Como dicen, es el sitio más grande de desarrollo. Entonces, usted puede mirar estas cosas. Entonces, esto, ¿qué viene con esto? En que para ver que digamos, la información que yo pongo aquí se vea bonita, yo la pongo en HTML, pues se vea un poquito mejor que texto simple. Entonces yo acá, por ejemplo, cuando voy a escribir un párrafo que va separado, entonces lo pongo P, o esto aquí lo pongo entre P, ¿cierto? Y entonces acá digo, por ejemplo, ejemplo, informe mensual. Y acá, por ejemplo, hay una que dice, escriba aquí un texto resaltado. Si yo quiero escribir un texto resaltado, entonces aquí escribo elaborado para la clase de Excel. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a aparecer en el correo. Y si, por ejemplo, quiero poner una referencia a una página web, entonces pongo aquí una página web, por ejemplo, https://icesi.edu.co. Cordialmente, y aquí el nombre, entonces aquí voy a poner Juan Pérez. ¿Ya? El cargo, voy a ponerle aquí asistente de informes. ¿Ya? Entonces ya tengo acá un verbo que le va a poner a eso, lo que va a aparecer en el correo, lo que la persona va a leer en el correo. Entonces lo siguiente va a ser, ¿hasta aquí me siguen? La señorita que tenía el problema que me iba a mostrar la pantalla, ¿ya Ya, se le profe, ya arregló? le puedo compartir. No, no se me ha Bueno, entonces arreglado. voy a guardar aquí y no dejemos ese pendiente ahí. Muéstrame ahí la pantalla. Bueno. Mm, ¿están viendo la pantalla? Sí. Dale ahí, dale botón. Sí. Y ahora me estaba funcionando Dice, antes de poner el dale a botón. depurar. Oh, cancele. Mm, Es por la comilla, profe, del PDF. sí, ahí sí es donde dice C dos puntos. Sí es donde dice ¿cuál comilla del PDF? Ese PDF va sin comilla. No, sí va con comillas. Espérate, ya te digo. Yo las Sí, tengo. sí, siga con comillas, siga con comillas. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Gracias, No, gracias, Henry, gracias, gracias. Henry. Están exonerados, yo. Cancele, papi. Ah, papi, Eh, usted cancele usted. ¿Tú creaste la carpeta robot? Sí. Cancele Neki. Ah, papi, que. Muéstrame ahí la carpeta robot, un momentico. Sí, Mira que antes se me crearon estos dos. dale stop un momentico y muéstrame el otro, cómo te salieron. Ay, pero- No veo nada. ¿Ya? Ya dale ahí donde dice, a ver, esto es, espera un momentico. Pero tu rango, Y alguien escribió algo.
Sí. Mi rango es M14, BC14, M30 y 40 yo lo cambié, 44. Ya, muéstrame la carpeta de robot. ¿Esto? En el disco C, la carpeta. Profe, ¿cambian algo que yo, o sea, lo ponga la carpeta que se llame robot en mayúscula? No O, debería. o no. Ah, listo, ok. Gracias. Porque no entiendo por qué no está compartiendo la carpeta. Porque está solo compartiendo Excel, no la pantalla. Donde dice compartir pantalla, dale la primera parte, la que está primero a la izquierda. Y Ya ahí te voy. muestra toda la pantalla. Todas las que muestren en pantalla. Bueno, si tiene algo ahí que no me pueda ver, escóndalo. Yo creo que es por eso, no quiere mostrarme. Está como sospechoso. Clásico. El pack. ¿Ya? ¿Está borrando? ¿En dónde? ¿Pantalla? El pack, el pack. ¿La primera? Sí, la Sí. primera. Ya, ahí ya. Robot. Esos fueron los que se crearon antes de poner el botón. A ver, borra esos dos. A ver si de pronto es algún problema con que se está generando con el nombre. ¿Por qué Lo que los pasa es que tengo lo aquí tienes. ahí? Ah, ya sé cuál es tu problema. Cierra los otros. Ahora, páralo un momentico. Para el macro y vuelve a correr. Gracias. Entonces me toca tener los archivos cerrados para poder que corran. Ajá. Voy a Si mirar está con el abierto. botón. Si está abierto. A ver, ciérralo. Sí, ahora sí. Sí, si está abierto, él no lo puede reemplazar. Entonces tendrías que ponerle un nombre diferente al dash o a la hoja para que te quedara. O sea, el problema que le presentaba a ella para que de pronto que no le quedó claro cuál fue el problema, era que el archivo, él creaba un archivo que llamaba dash, ¿sí? Ese archivo cuando cuando vuelve a correr el macro, él lo trata de reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? Si lo trata de reemplazar, pues genera un error porque simplemente es un archivo que está abierto. ¿Ya? ¿Cómo dejo de compartir? Hay una cosita abajo. Donde dice salir y se va a la clase. Arriba debe aparecerte una cosa que está en rojo que dice es dejar de Ah, compartir. ya. Listo. Listo. Bueno. Entonces por acá. Gracias. Listo. Entonces íbamos aquí. Entonces aquí. Yo tengo una pregunta ahí. Dime. ¿Te creaste como 3 líneas de variables? ¿Es necesario? ¿Estas de aquí? ¿Esas me dices o cuáles? Y esas. Ah, bueno, lo que pasa es que yo puedo crear variables hasta donde me dé el espacio de la hoja hacia la derecha. Pero pues digamos, por orden y por saber, por ejemplo, es que aquí estas, por ejemplo, están como en desorden. Pero digamos, y porque todas son tipo de variables sencillas. Si yo, por ejemplo, tuviera una matriz, primero crearía las matrices. Y si tuviera antes una matriz, y si fueran objetos antes, entonces pondría primero objetos. Esto que tú me preguntas es simplemente ordenarlo. Para que quien pueda leer, por ejemplo, este código, pueda ver que aquí se creó una variable, aquí creó una variable. Porque si yo pongo variables hasta acá, hasta la derecha, me sale de la pantalla, y entonces la persona empieza a mirar, uy, pero ¿dónde están? Entonces me toca venirme por acá a mirar dónde están. Si tu duda es si es necesario, no es necesario. Yo puedo ir creando hasta la derecha hasta que me diga ya no tiene más espacio. Entonces ahí ya cuando se me acaba la línea, entonces sí tengo que crear una segunda línea. Pero esto dime aquí es simplemente por orden. ¿Vale? Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces este código que dice verbo es lo que va a aparecer como en el cuerpo del correo. Puedo poner cuánto información yo quiera. Cada vez que yo pongo una P va a ser una nueva línea, ¿sí?
Esto va a ser una nueva línea, una nueva línea, una nueva línea. Y acá, él vuelve a repetir el proceso de crear un PDF, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, en ese caso, ¿qué era? Cada PDF era diferente. Cada PDF tenía un nombre diferente dependiendo del mes y dependiendo del producto y de muchas cosas. Entonces, simplemente el nombre que tenía aquí, pues era un nombre diferente. Por eso, de pronto le falló a la compañera porque pues estaba pensado en ese proceso. Cada hoja tiene un nombre diferente, entonces cuando él se paraba de un día imprimir, entonces no da problema si iba a imprimir individualmente. Entonces, en este caso, ¿correo qué es? El rango donde está el correo. Entonces, en el caso mío, no sé en el caso de ustedes, en el caso mío, yo lo puse en la celda M1, ¿sí? No sé dónde ustedes tienen que poner ahí el rango donde escribieron ese correo. Entonces, acá ponen M1, ¿sí? Pongan un correo que ustedes puedan mirar, es más, pueden poner su correo y Ceci también, ¿sí? Otra cosa que deben tener en cuenta es, para que esto funcione, tienen que tener el Outlook de Excel configurado. Ve, el Outlook de Office configurado, ¿ya? Para que salgan correos por ahí. Si en este momento no lo tienen configurado, pues simplemente para poderlo probar, ¿qué tienen que hacer? Entrar a Outlook, crear la cuenta de correo icesi.edu.co o cualquier cuenta que sea de, por ejemplo, de Hotmail. Bueno, Hotmail no funciona, molesta un poquito. Las que no funcionan son la de correo ICESI y cualquier correo de Gmail o cualquier correo de Yahoo. Hotmail, ¿por qué molesta? Porque las cuentas Outlook normalitas tienen unos niveles de seguridad que friegan como un berraco. Entonces, para hacer esto, yo les sugiero no usar correos de Outlook. El correo de ICESI se puede usar. El correo de Gmail se puede usar. Todos se pueden usar configurados en Outlook. No, pues simplemente crea una cuenta nueva de Gmail si quisiera enviar las cosas y a partir de eso, o cualquier cuenta de empresa que sea una cuenta, si están trabajando en una empresa, cualquier cuenta de empresa que no sea directamente, que no diga outlook.com. ¿Por qué está la outlook.com? Como les digo, son niveles de seguridad. Yo no he podido encontrar la solución a un problema que tengo con otro robot que estoy haciendo. Entonces, ya a esas personas les dije no, por favor creen una cuenta en Gmail o utilicen su cuenta interna porque no he podido descubrir cuál es el problema con Outlook. Profe, ¿cómo Entonces, vinculo la cuenta Gmail al Outlook? Entonces, mira, aquí en Outlook, donde en archivo yo puedo agregar una cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo aquí agregar cuenta, él empieza a decirme el tipo de cuenta que yo necesito. Yo escribo aquí la cuenta de Gmail y simplemente voy dando los pasos, ¿ya? Entonces, aquí en avanzadas, permitirme configurarlo manualmente. Entonces, acá pongo Gmail y sigo creando la información. Por ejemplo, aquí yo en este Outlook, creo, tengo, por ejemplo, esta de Gmail, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, otras cuentas, pues, es decir, tengo dos cuentas para hacer las pruebas. Las únicas que no molestan son las de, como les digo, la de Gmail y las de Gmail, las de Yahoo, las cuentas internas, por ejemplo, como las de ICESI, que es una cuenta Outlook, pero es correo.icesi.edu.co, ya que es una cuenta Exchange. Es que es. Bueno, entonces, la idea es que aquí tengo aquí el nombre de la ruta donde va a guardar, el correo donde está, que es el M1. Él va a crear de nuevo esto, ¿sí? Y aquí en vez de rango, de nuevo, voy a poner el rango que yo quiero imprimir, que es este mismo rango de acá, que es el de, ¿por qué quedó esto así? Acá. Este que es el B3 a J33. Entonces, en el caso mío es B3 a J33. Ustedes, dime. Ya tengo una inquietud. Si uno quisiera mandar a varios correos, ¿bastaría con poner el rango de los correos, donde están los correos, o habría que hacer algo más? No, tocaría hacer una cosa que dijera, por ejemplo,
decir, crear una lista de correos en una columna, ¿sí? Sí. En esa lista de correos, decirle, tome la primera celda, mande un correo, luego tome la segunda celda, o sea, un for, habría que hacer un for y y correr esto para cada correo, ¿ya? Ah, ok, profe. Sí, habría que hacer un loop entre los correos, porque, o la otra es, si yo, por ejemplo, sé que son 3 correos, en este momento aquí no lo tengo, por ejemplo, aquí puedo decirle CC y pongo la lista de correos, o BCC a la lista de correos, ¿ya? Ah, más fácil. Sí, pues Sí. con copia. Entonces, lo que ¿Ves pasa es que esa es la copia oculta? sí, entonces yo podría poner aquí un string que tuviera toda la cadena de de correos, aunque ahí tocaría hacer un loop o crearlo en una celda todo como solo una cadena, en una sola celda escribir toda la cadena de correos y leer esa celda en esa cadena de correos. Cuando hablo de una carrera de correos es, por ejemplo, que aparece pepe@hotmail, no sé qué, tal, y entonces aparece el primer correo, punto y coma, el otro correo, punto y coma, el otro correo, y en una celda apareciera todo el montón de correos. ¿Ya? Ok, o sea, por ejemplo, si yo en la celda M2 hago la cadena de correos, pues ya quedaría bien. Sí. Entonces tú lo metes en una Ah, ok. variable así como metemos esta. Entonces podría decir correos es la principal, es decir, a donde lo vas a enviar principalmente. Y la otra, correos 2, entonces le dices que es la celda M2. Y entonces al tener una celda M2 con varios correos, entonces simplemente lo mandas aquí con copia y en esta ubicación él ya sabe que puede poner eso. O simplemente puedo ponerlo fijo ahí. Si yo siempre quiero que mandarme una copia a mí, entonces yo le mando aquí, escribo aquí alvaro.fajardo@correo.icc.edu.co. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Entonces acá tenemos el rango, aquí hay que corregirlo, aquí decía rango. Luego acá esta dirección robot, el nombre 2.pdf. Luego acá dice quality, lo mismo que esto. Y aquí hay una sola línea que cambia, que no me lo muestre después de publicar, porque si me lo muestra después de publicar, a veces hay problemas con los archivos cuando están abiertos para mandarlos como adjuntos. No dejan enviarlos como adjuntos. Entonces, es mejor que no lo abra. Por eso es que les mostré el primer código, de crearla, de imprimir. Es decir, cuando uno antes de mandar esto, y eso es como cuando uno o tiene rabia y envía un correo o escribe algo y envía un correo y no se da cuenta que está cometiendo un error, uno siempre debe primero mirar cómo va a quedar, ¿sí? Esto lo mira, lo verifica que esté quedando bien, que los datos estén bien y ahí sí ya se lanza a mandar el correo, ¿ya? Porque hasta donde sea hay unas aplicaciones o hay unos servidores de correo que uno puede decir hasta tanto tiempo decir no lo mande, ¿sí? Pero en este caso esto lo que se fue, se fue. Lo que usted mandó ahí, la embarrada, le toca volver a escribir otro donde diga, mire, omita el otro, ¿sí? Que este es el que sirve. Entonces acá, ¿qué hace? Crea el PDF y acá empieza a crear. Entonces, a la pregunta, por ejemplo, de las variables que me hacían ahora. Miren que yo puedo crear variables en cualquier momento. Aquí estoy creando una variable que es una aplicación, un tipo que va a llamar outApp, que es simplemente un objeto, outMail, que es otro objeto. ¿Qué es esto? Va a ser el programa Outlook. Entonces, para entender un poquito qué es lo que hace esto aquí, él, digamos que abre Outlook automáticamente, él crea una nueva aplicación, crea como una nueva instancia. Instancia es cuando uno abre, por ejemplo, Excel 3 veces, eso es una instancia de Excel. Cada vez que abre Excel, es una instancia de Excel. Cada vez que abre un archivo de Excel, abre una instancia de Excel. Entonces, lo que hace aquí, él abre una instancia de Outlook. Miren, aquí dice Outlook.application. Y él crea un mail, ¿sí? Que se llama Outlook Create Item. Y este create item es el create item 0, es decir, él crea un ítem nuevo, un nuevo correo. Aquí puede aparecer algún error a ratos porque no entiende por alguna razón alguna instrucción o el código puede aparecer aquí. Él puede estar esperando algo, por ejemplo el CC o el BCC. Entonces simplemente le digo on error resume next para que él simplemente mande el correo. Y este de acá dice entonces que le dice
al correo donde está, o sea, el error no es un error de lo que uno va a mandar ni nada, sino que a ratos él trata de hacer conexiones directamente o hacer otro tipo de control de seguridad. Por eso les digo, esto cuando es Outlook es que molesta. O sea, Outlook es tan cerrado a ratos en seguridad que esto molesta. Así yo le diga, hay un error, siga derecho. Él simplemente no lo manda. Pero en este caso, ¿qué hace? Entonces, él lo va a mandar a este correo. Si le mando copias, pues lo pongo aquí. Si le quiero mandar copias ocultas acá, le puedo poner escriba aquí el asunto. A donde escriba aquí el asunto le pongo ejemplo clase, ¿ya? Y acá es donde dice body format, OL format HTML. Entonces, aquí, si yo corriera el macro en este momento, me va a salir un error. Por una sencilla razón. Resulta que yo estoy hablando de una cosa que llaman Outlook Applications, Outlook App.createItem, ¿sí? Para Visual Basic, esto no significa nada todavía. ¿Por qué no significa nada? Porque el Visual Basic trabaja con una cosa que llaman objetos. Los objetos, yo necesito que sean, digamos, estén dentro de la lista de objetos que puedo utilizar. Es como la lista de herramientas. Entonces, para hacer eso, debemos ir, por ejemplo, debemos ir primero a herramientas, referencias. Vayan todos, por favor, a herramientas, referencias. Aquí voy a poner zoom porque no se ve nada. Aquí voy a herramientas, referencias. Y en referencias van a bajar, van bajando, 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 bajando hasta que llegan a donde dice Microsoft y van a buscar donde dice Outlook 16. Outlook 16 Library. Es decir, ¿esto qué hace? Es como decirle, vea, en este Visual Basic voy a utilizar los objetos de Outlook, ¿sí? Si uno no le dice eso, le va a generar errores cuando trate de crear, por ejemplo, la nueva Outlook Application o cuando trate de usar algunas propiedades de lo que se supone que puede uno utilizar, ¿ya? Entonces, si a veces cuando le salen unos errores, por ejemplo, de que es que no encuentra alguna variable o algo, esto, por ejemplo, ¿qué es? Esto es una constante, ¿sí? Entonces acá simplemente le está diciendo, vea, lo que usted escriba, póngalo en el formato HTML. De nuevo, ¿qué hay que hacer para que funcione? Me voy a herramientas, referencias, y en referencias me voy aquí a Microsoft Outlook Object Library. Y en muchos casos puede pasar el error que puede tener errores donde no, donde lo que Y pasa es... solamente le damos en aceptar, qué pena. Sí, aceptar. Después de que seleccionan la referencia, le dan el clic en aceptar. La de Entonces, Outlook. ajá, sí. Este un error go to 0 es que simplemente si pasa algo más de aquí en adelante, no tenga en cuenta esto. Esto quiere decir, esto de nuevo quiere decir que si encuentra un error, siga adelante. Y aquí le está diciendo, ya no tenga en cuenta esa instrucción. Y siempre que yo cree objetos, debo cerrarlos y decirle que no es nada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no me queden cargados en memoria. Porque ¿qué pasa? Si yo dejo, por ejemplo, App abierto, es como que me quedaran 2 veces Outlook abierto. Entonces eso empieza a generar líos cuando uno va a trabajar otra vez con el Outlook. Entonces vamos a ver si no nos sale error. Porque puede salirnos error. Y aquí ya supuestamente él envió el correo. ¿Sí? Yo hundí aquí esto y ya supuestamente le envió el correo. Entonces yo voy a mirar aquí en mi correo y me voy acá a Send Items y acá me dice ejemplo clase y acá aparece el código y aquí aparece el dash. Ya lo envió por el correo. ¿Por qué lo envió por el correo de esa manera? Porque este es mi correo principal y yo no le he dicho que lo ha puesto en otro correo, en otro correo diferente. Uno puede crear una aplicación donde le puede decir escoja el correo que quiere enviar, aunque no es tan fácil y ahí es donde les digo yo que en este momento estoy en el lío de arreglar un problema porque alguien quiere enviarlo de diferentes correos y escoger un correo específico, ¿ya? Porque internamente tiene varios correos y tiene correos para afuera y otros para adentro. Bueno, es una cosa que es un negocio ahí pues que lo manejan de diferentes maneras. Profe, ¿me puede repetir el nombre de la librería? ¿Es Microsoft Access?
No, Outlook. Aquí donde dice Outlook. herramientas, preferencias, Microsoft Outlook. 2016. No, 16.0 Object Library. Está por orden alfabético. Ya, gracias, profe. ¿Que te funcionara? ¿Ejecutar? ¿Perdón? ¿Que te funcionara le diste ejecutar? Le dice aquí donde dije, sí, donde dice ejecutar sub. Entonces yo voy a Y mirar acá, si yo me meto a Gmail aquí, que es donde lo está mandando. Miren que ya me llegó el correo de parte mía, ejemplo clase. Y acá aparece lo que yo les digo. El nombre, ejemplo informe mensual, elaborado para la clase de Excel, cordialmente, Juan Pérez, asistente de informes. ¿Ya? Y aquí me aparece el dash. dice que se les seleccione un dashboard. Párate en la hoja dash y ahí ya te vas. O puedes hacerlo así, mira, te paras en la hoja dash, insertas un botón y aquí ya nos aseguramos. Entonces seleccionamos mandar correo. Entonces aquí él va a mandar el correo. Dice, pim, manda el correo. Y acá miramos si lo mandó. Send item, él lo volvió a mandar, ¿cierto? Y acá vuelvo a revisar en Gmail si me volvió a mandar el correo. Aquí ya me mandó a mandar el correo, ejemplo informe. ¿Vale? ¿Qué puede fallarles a ustedes ahí? Primero, que no tengan el Outlook configurado. Entonces, ¿qué hacen? Para probar esto, simplemente van y configuran Outlook por el correo ICESI. Lo mejor fácil es que lo configuren por el correo ICESI, ¿sí? Y ahí reciben todo. Igual tiene una ventaja y es que el correo ICESI no borra nada, ¿ya? El correo ICESI no borra nada cuando ustedes mandan algo, ¿ya? Y entonces, pues pueden seguir utilizándolo ya sea en su celular, ya sea en esto. Segundo, es un correo que tiene buen espacio. Tercero, pues tiene el OneDrive, ¿ya? Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, pues si quiere, es que ya esta sesión se nos va a cerrar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una duda, pero es del anterior código. Ya. Vamos a hacer una cosa, porque esto no nos va a alcanzar el tiempo aquí. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, aquí les voy a mandar esto que está en Zoom. Es un espacio que yo tengo para preguntas sobre esto, porque la idea va a ser también, no necesariamente, la idea es que el trabajo final ustedes lo puedan convertir en un robot. Va a ser un trabajo que ya tienen cómo hacer el robot, ¿sí? Cómo hacer el código. Ya, les mando unos datos sencillos de ejemplo y esos datos sencillos de ejemplo pues simplemente los van a convertir en un informe pequeño. No tiene que ser un informe súper arreglado, simplemente hacer el mismo ejercicio que hicimos aquí, ¿ya? Pero obviamente cada uno pues le pondrá cosas, un logo diferente o le pondrá una gráfica diferente, ¿ya? Les mando una cosa de datos bastante grande en términos de que tengan bastantes cosas que escoger y lo puedan hacer. Entonces, hagamos una cosa. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a parar Oye, la ¿ese grabación. trabajo final es en parejas o individual? Yo creo que lo voy a poner en parejas porque estos están como 30 y pico. Sí, pongámoslo en parejas. Entonces, y es un trabajo sencillo, es decir, en términos de programación es hacer lo mismo, replicar esto, pero hacer un informe y ponerle, si ustedes miran a ver, pues cómo lo pueden mejorar un poquito con color en el fondo, no sé. Pero eso solo con ese último tema, profe, o... Sí, con este último tema. Ah, listo, dale, ¿Ya? profe. Ok. Entonces voy a detener la Profe, grabación. Dime, voy a detener la grabación.